Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase de válvulas vamos a continuar con la unidad que estamos viendo, ¿sí? Ya vimos los puntos 1, 2 y 3. Ahora vamos a centrarnos en los dos últimos puntos de esta unidad, que son los problemas operativos que pueden existir en las válvulas de procesos y la simbología asociada a estos equipos. Principalmente los dos problemas que se asocian a las válvulas, esto quiero dejar en claro que es en cualquier tipo de válvulas, no solamente en las válvulas de control, son dos fenómenos que se denominan cavitación y flashing. Ahora vamos a ver en detalle cómo se generan estos problemas y qué causas perjudiciales tienen para la operación de las válvulas, pero básicamente tienen que ver con el perfil de presiones que se genera dentro de una válvula. Esto que vemos aquí son curvas de cómo varía la presión desde la entrada de la válvula hasta pasando por el interior de la válvula hasta la descarga o la salida de la válvula, ¿sí? Como ya vimos en las clases anteriores, cuando el líquido, el fluido pasa por una válvula, se registra una caída de presión, ¿sí? Esa caída de presión es lo que vemos en estos perfiles y son los que generan la cavitación y el flashing. Ahora bien, un líquido puede pasar a fase gas por dos razones, ya sea por el aumento de la temperatura o por la disminución de la presión. En general estamos acostumbrados a ver el primer efecto, ¿sí? Que es el efecto de la temperatura, claramente cuando nosotros tenemos un líquido y le agregamos calor, por ejemplo tenemos agua en una olla y la ponemos encima de la hornalla, ese líquido, ¿sí? Esa agua líquida, va a pasar a vapor, ¿sí? En la medida que aumentemos la temperatura. Entonces, claramente una forma de pasar de líquido a gas es aumentando la temperatura. La otra forma por la cual podemos tener pasaje de la fase líquida a la fase de vapor es por una disminución de la presión. Esto lo vemos, por ejemplo, con la altura, ¿sí? Si estamos en la superficie a nivel del mar, ¿sí? Acá en Bahía Blanca, por ejemplo, sabemos que el agua hierve a 100 grados, ¿sí? Si nos vamos a preparar un mate y nos olvidamos la pava arriba de la hornalla, cuando el agua alcance 100 grados empezará a ebullir, empezaremos a tener el pasaje de todo ese agua líquida a vapor. Ahora, ¿qué sucede si nos vamos a una montaña, por ejemplo? Nos vamos a la punta de la Concagua. Bueno, el agua empieza a hervir a menor temperatura, ¿sí? Tenemos el pasaje de la fase líquida a la fase de vapor, por ejemplo, si estamos a 1800 metros, ¿sí? Digamos en Salta, el agua hierve a 93 grados. Si nos vamos a Quito, ¿sí? O a la punta de la Concagua, el agua va a hervir a 90 grados, ¿sí? Y ni que hablar si estamos a 6000 metros de altura, donde el agua va a hervir a 79 grados. ¿Qué sucede aquí? En la medida que nos vamos incrementando la elevación respecto del nivel del mar, lo que disminuye es la presión atmosférica, ¿sí? Aquí la presión es de una atmósfera, pero en la medida que vamos subiendo por la atmósfera, la presión se hace cada vez menor. Y por lo tanto, lo que tenemos es el pasaje de líquido a vapor a una menor temperatura. Es decir, hay una combinación de efectos entre la temperatura y la presión que hacen que un líquido se convierta a gas. Estrictamente, científicamente, esa propiedad se llama presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Es una propiedad primera y principal que tienen solo los líquidos, ¿sí? Es una propiedad que se le mide a los líquidos y solamente los líquidos pueden tener presión de vapor. Básicamente, la presión de vapor es aquella presión en la que tanto la fase líquida como la fase vapor pueden coexistir. Es decir, pueden existir en equilibrio la fase líquida y la fase de vapor. Cuando nosotros supongamos que tenemos un recipiente, ¿sí? Este recipiente tiene un líquido
Bueno, ese líquido va a estar formado por moléculas de esa sustancia, ¿sí? Supongamos que esta sustancia es agua, bueno, este líquido va a estar lleno de moléculas de agua. Estas moléculas no están quietas, ¿sí? Las moléculas de agua en la fase líquida pueden desprenderse de la fase líquida y podemos tener moléculas de agua en la fase vapor, que son estas que están representadas aquí con rojo. Es decir, las moléculas son libres de desprenderse de la fase líquida y pasar a la fase vapor. A su vez, las moléculas que se encuentran en fase vapor también pueden pasar a formar parte de las moléculas del líquido. Es decir, existe un equilibrio entre las moléculas que pasan a la fase vapor y las moléculas que pasan a la fase líquida. Cuando la velocidad con que las moléculas abandonan la superficie del líquido, es decir, cuando la velocidad con la que las moléculas se evaporan o se genera la evaporación es igual a la velocidad con la que las moléculas regresan al líquido, es decir, se produce la condensación, se establece un equilibrio dinámico. Estas moléculas, ¿sí?, que se encuentran en la fase vapor ejercen una presión, ¿sí? Esa presión, que es constante, es la que se conoce como presión de vapor del líquido, ¿sí? Es decir, si bien se la llama presión de vapor del líquido, es la presión que ejercen las moléculas del líquido que han pasado a la fase de vapor. Es decir, es la presión que ejercen las moléculas de vapor. Esta propiedad, la presión de vapor, depende de la temperatura, ¿sí? A mayor temperatura, mayor es la presión de vapor. Es decir, si este líquido se encuentra a 20 grados, la presión que ejercen las moléculas de vapor que salen de ese líquido va a ser menor que si este líquido se encuentra a 80 grados, ¿sí? Claramente, la velocidad con la que se desprenden las moléculas de vapor de un líquido es mayor cuanto mayor es la temperatura de ese líquido, ¿sí? Entonces, la primera propiedad o característica que tiene la presión de vapor es que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión de vapor del líquido. De hecho, si nosotros graficáramos la presión de vapor del agua respecto a la temperatura, lo que vemos es una curva de este tipo. Es decir, ¿qué es la curva azul? Es la curva de presión de vapor del agua, ¿sí? Es decir, en todas hacia la izquierda, ¿sí?, de esta curva, en todas estas condiciones de presión y temperatura, el agua se encuentra como líquido. Mientras que hacia la derecha de esta curva, es decir, en todas estas condiciones de presión y temperatura, el agua se encuentra como vapor. Esta curva, ¿sí?, que es la curva de presión de vapor, es la que me define cómo voy a tener el agua, si como líquido o como vapor. Por ejemplo, ¿sí?, esta línea que ven ustedes aquí marcadas es la presión atmosférica, ¿sí?, 760 milímetros de mercurio, este eje, ¿sí?, de 0 a 900 son milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, ¿sí?, es la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta curva? Bueno, que mientras nos encontremos en presión atmosférica, ¿sí?, a todas estas temperaturas, es decir, a 20 grados, a 40 grados centígrados, a 60 grados centígrados, a 80 grados centígrados, el agua se va a encontrar como líquido. Recién va a pasar a la fase vapor cuando superemos los 100 grados, ¿sí? Es decir, hacia la derecha de esta curva, 100 grados, 110 grados, 120 grados, a una atmósfera de presión vamos a tener el agua como vapor. Pero a su vez vemos claramente que existen estos dos efectos que hablábamos en un principio, ¿sí? Un líquido puede convertirse en vapor tanto por un aumento de temperatura, es decir, nosotros estamos en esta situación, por ejemplo, estamos a 70 grados centígrados, tenemos agua líquida, ¿no?, a 70 grados centígrados y una atmósfera, el agua se encuentra como líquido, ¿sí?, porque está a la izquierda de la curva de presión de vapor. Si aumentamos la temperatura, podemos pasar ese agua líquida a vapor. ¿Por qué? Porque la presión de vapor aumenta con la temperatura, ¿sí? Un líquido se convierte en gas por un aumento de la temperatura. Pero también puede suceder que este
este agua, que se encuentra a una atmósfera de presión y a 70 grados, pase a la fase vapor si la presión que ve ese agua disminuye. Es decir, si nosotros bajamos la presión a la que está sometida el agua, este agua líquida a 70 grados, que inicialmente se encuentra a una atmósfera de presión, o lo que es lo mismo, 760 milímetros de mercurio, si le bajamos la presión a ese agua a 600, 500, 400, 300, 200, 100 milímetros de mercurio, esa agua va a pasar de líquido a vapor. ¿Por qué? Porque disminuye la presión. ¿Qué significa que disminuye la presión? Imagínense que tenemos menos presión ejerciendo sobre las moléculas del agua líquida, ¿sí? La presión a la que se encuentra el agua es menor. Entonces, para las moléculas que se encuentran en la fase líquida, va a ser más fácil, si baja la presión a la que se encuentra todo este sistema, ¿sí? Si la presión pasa de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio, las moléculas se van a poder escapar más fácilmente del líquido hacia el vapor, ¿sí? Entonces, se va a alcanzar la presión de vapor, es decir, va a poder pasar el líquido de líquido a vapor, ¿sí? Ese es el efecto que tenemos en esta figura, ¿sí? Podemos pasar de la fase líquida a la fase de vapor, ya sea por un aumento de la temperatura o por una disminución de la presión. Una consecuencia de la variable presión de vapor es lo que llamamos punto de ebullición. Normalmente hablamos de la ebullición o del punto de ebullición, pero muchas veces no sabemos bien a qué se refiere. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que se está ejerciendo sobre el líquido. Es decir, si miramos la curva de presión de vapor del agua, ¿sí? Esta curva roja que tenemos acá es exactamente la misma que les estaba mostrando recién, es decir, es la curva de presión de vapor en milímetros de mercurio versus temperatura. Y si nos encontramos a 760 milímetros de mercurio, es decir, a la presión atmosférica, el punto de ebullición del agua es el valor bien conocido por todos de 100 grados centígrados. Es decir, es la temperatura a la cual el agua pasa de líquido a vapor a una determinada presión. Pero si la presión a la que está sometida el agua es menor, supongamos que el agua se encuentra sometida a 400 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque está en una atmósfera menor a la atmósfera atmosférica, el punto de ebullición del agua ya no va a ser 100 grados centígrados, sino que va a ser 80 grados centígrados, ¿sí? El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de ese líquido iguala la presión externa, ¿sí? La presión que se está ejerciendo sobre ese líquido. Y como vemos, aquí en esta figura, la presión de vapor es una propiedad típica de cada líquido, ¿sí? Esta que tenemos aquí en rojo es la curva de presión de vapor del agua, pero esta que tenemos aquí en azul es la curva de presión de vapor del alcohol o éter dietílico, ¿sí? O la naranja que vemos aquí es la curva de presión de vapor del cloroformo. Estas sustancias que vemos aquí son más volátiles que el agua. ¿Qué significa que son más volátiles? Que más fácilmente van a pasar a la fase vapor. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Y bueno, porque por ejemplo veo que para la misma presión, o sea, para una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, el cloroformo hierve o tiene un punto de ebullición de 60 grados, ¿sí? Mientras que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados. Es decir, con solamente 60 grados centígrados voy a lograr que el cloroformo pase a fase vapor, mientras que para que el agua pase a fase vapor necesita una temperatura de 100 grados centígrados. Es decir, la presión de vapor es una propiedad típica de cada sustancia, ¿sí? De cada líquido. Cada líquido tiene su curva de presión de vapor. ¿Cómo relacionamos esto con las válvulas? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué sucede cuando una sustancia, ¿sí? Cuando un líquido atraviesa una válvula, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos una válvula colocada en una cañería
¿sí? La cañería tiene el mismo diámetro antes y después que la válvula, pero ya vimos en las clases anteriores que para que el líquido pase por el interior de la válvula va a tener que pasar por un orificio mucho menor que el diámetro original de la cañería, ¿sí? Si lo tenemos esquematizado aquí, si supongamos que este es el orificio de pasaje de la válvula, ¿sí? Recuerden que la válvula ejerce una restricción en el área, ¿sí? Una restricción en el flujo. Entonces, todo el caudal que viene por la cañería con una cierta presión y una cierta velocidad, ¿sí? Una presión 1 y una velocidad 1, va a tener que concentrarse todo este caudal para pasar por un área mucho menor. ¿Qué sucede si nosotros hacemos pasar el mismo caudal por un área mucho menor que el área original que tenía la cañería? Bueno, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta, ¿sí? Esto ya lo vimos en las unidades anteriores. La velocidad del líquido en este punto, ¿sí? En el punto de área restringida, va a ser mucho mayor esta velocidad que la velocidad que el líquido tiene en este punto de aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos el perfil, lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? En esta gráfica es el perfil de velocidad y el perfil de presión en la medida que avanzamos por la cañería y pasamos por el interior de la válvula. Como dijimos, ¿qué sucede con la velocidad? La velocidad 1, ¿sí? Que es la velocidad que tenemos en este punto, es menor que la velocidad que tenemos en el punto en el interior de la válvula, es decir, este punto interior que se denomina vena contracta, ¿sí? Es el punto de máxima velocidad que tenemos adentro de la válvula. Entonces, la velocidad aumenta drásticamente cuando el fluido tiene que pasar de un área mayor a un área menor. Ya sabemos que por efecto del balance de energía, si nosotros tenemos un aumento de la velocidad, indefectiblemente vamos a tener una disminución de la presión, ¿sí? Fijémonos que los puntos que estamos analizando se encuentran a la misma altura, ¿sí? No tenemos por qué considerar una diferencia de altura potencial, entonces el aumento de energía cinética en este punto se va a ver compensado por una disminución de la energía de presión. Es decir, cuando sube la velocidad del fluido, disminuye la presión de ese fluido justamente para que se conserve el balance de energía. También vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y no nos tiene que resultar raro, que la válvula genera una pérdida de carga, ¿sí? Parte de esa pérdida de carga se debe justamente al aumento de la velocidad. Ahora, ¿qué sucede cuando salimos de la válvula? ¿Sí? Cuando el líquido sale de la válvula. Bueno, vuelve a la cañería con su diámetro original, ¿sí? El diámetro que tenemos aquí es el mismo diámetro que tenemos en la cañería de entrada. Entonces, ¿qué sucede con esta velocidad 2? Bueno, esta velocidad 2 tiene que ser igual a la velocidad 1, es decir, la velocidad baja, ¿sí? De la velocidad rápida que teníamos en el interior de la válvula pasamos a tener la misma velocidad que teníamos en la entrada de la cañería. Velocidad 1 es igual a velocidad 2. Entonces, ¿cómo compensamos esta disminución de la energía cinética? Bueno, con un aumento de la energía de presión. Es decir, parte de la presión se vuelve a recuperar aguas abajo. Es decir, se vuelve a recuperar luego de la válvula. Pero hay una parte, o sea, si comparamos la presión 2 con la presión 1, no son iguales, nunca van a ser iguales estas presiones. Si bien las velocidades sí son iguales, las presiones nunca van a ser iguales porque vamos a tener indefectiblemente una gran pérdida de carga, ¿sí? Una gran pérdida de presión en la válvula, ¿sí? Por todas las fricciones y la no idealidad, digamos, de este sistema, vamos a tener un delta P, una diferencia de presión entre la presión de entrada y la presión de salida de la válvula, que es lo que se llama justamente el delta P de la válvula y con el que venimos trabajando hasta este momento. Y bueno, les vuelvo a destacar, ¿sí? Que el punto de menor presión y de mayor velocidad, es decir, este punto de aquí, se denomina vena contracta. Que es muy importante que observen que si bien la presión 2, ¿sí? La presión que tenemos en la salida de la válvula es menor a la presión que teníamos antes de la válvula, porque experimentamos una caída de presión, en el interior
de la válvula, la presión es aún menor que la presión 2. ¿Sí? ¿Por qué es aún menor la presión en este punto, es decir, en el punto de mínima área que tenemos? Porque la velocidad es la máxima posible. ¿Sí? Entonces, por balance de energía, por Bernoulli, una disminución de la presión genera indefectiblemente, o al revés, un aumento de la presión genera indefectiblemente, un aumento de la velocidad, perdón, genera indefectiblemente una disminución de la presión. Ahora bien, supongamos que lo que tenemos pasando por nuestra válvula es agua a 80 grados, ¿sí? Tenemos un sistema de calefacción, por ejemplo, en nuestras casas, ¿sí? Un sistema de calefacción central, o en las plantas, un sistema de calefacción de algún equipo, por donde circula agua a 80 grados. Y en nuestro sistema contamos con una válvula, ¿sí? Esta válvula va a generar una restricción en algún punto de la cañería. ¿Qué dijimos respecto al agua? Bueno, el agua tiene esta curva de presión de vapor. Es decir, si el agua se encuentra a 80 grados, ¿sí?, necesita una presión de aproximadamente 360 milímetros de mercurio para pasar a la fase vapor. Es decir, mientras tengamos el agua a 80 grados a una presión mayor que 360, es decir, a todas estas presiones, el agua va a estar como líquido. Pero si baja la presión del agua por debajo de 360, ese agua va a pasar a estar como vapor. Entonces aquí es donde tenemos que tener especial cuidado. Supongamos que la presión antes de la válvula es de 700 milímetros de mercurio, ¿sí? Aquí tenemos el agua circulando a 80 grados, colocamos un manómetro aquí y medimos 700 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando el agua ingresa a la válvula, empieza a encontrar restricciones en el área, ¿sí? Restricción en el flujo. ¿Qué va a pasar con la velocidad del agua? Ya no va a ser velocidad 1, sino que va a ser una velocidad mayor. Ese aumento de la velocidad lo que va a provocar es esta disminución que vemos aquí de la presión. ¿Dónde vamos a tener la presión mínima? La presión asterisco, justo en el centro de la válvula. Es decir, en la vena contracta vamos a tener la menor presión de todas las posibles. Y luego, como dijimos en la transparencia anterior, la presión se va a empezar a recuperar porque la velocidad, una vez que el agua sale de la válvula, la velocidad baja, ¿sí?, porque el área de pasaje se hace mayor. Entonces, si la velocidad baja, la presión se recupera. Es decir, tenemos este perfil de presiones en el interior de la válvula. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que tenemos justamente que tener especial cuidado cuando la presión en el interior de la válvula es menor que 380 milímetros de mercurio, ¿sí? Nosotros partimos con una presión de 700 milímetros de mercurio, o sea, aquí el agua tiene una presión de 700 milímetros de mercurio, nos encontramos aquí, ¿sí?, donde está la estrella azul, es decir, el agua se encuentra como líquido. Ahora, cuando el agua comienza a circular por el interior de la válvula y disminuye la presión, ¿sí?, porque pierde presión, ese líquido, empezamos a bajar, ¿sí?, en este sentido por el diagrama de presión de vapor. Justamente cuando la presión del agua es tal, ¿sí?, alcanza este punto, es decir, alcanza el valor de 380 milímetros de mercurio, por debajo de esa zona, lo que vamos a empezar a observar es que empiezan a generarse burbujas de vapor, ¿sí? El agua que antes estaba toda como líquida pasa a estar como vapor. Fíjense que en el último punto, es decir, en P', ¿sí?, en la presión que tenemos en la vena contracta, vamos a tener la formación total o parcial de burbujas. Es decir, si la presión en la vena contracta, la P', ¿sí?, cae por debajo de la presión de vapor del fluido a la temperatura de operación, es decir, en este caso nuestra temperatura es 80 grados, es decir, el fluido se vaporizará de manera instantánea, total o parcialmente, formando burbujas, ¿sí? Vamos a tener, como les dije anteriormente, en este punto, ¿sí?, cuando la presión iguala a la presión de vapor, vamos a tener la formación de burbujas. Ahora, como dijimos, cuando el fluido sale de la válvula,
¿sí? Empieza a recuperar presión, ¿sí? No recupera la totalidad de la presión, ¿sí? La presión 2, ¿sí? La presión de salida, o sea, la presión que tengamos en la salida de la válvula va a ser menor que la presión 1, pero la presión 2 va a ser mayor que la presión en la vena contracta porque se recuperó algo de presión. Bueno, si la situación es esta, es decir, que la presión 2, o sea, la presión de salida de la válvula, es mayor que la presión de vapor, ¿sí? O sea, estamos aquí en verde, estamos a una presión mayor que los 380 milímetros de mercurio, es decir, pasamos de este punto naranja a tener este punto verde en nuestro diagrama de presión-temperatura. Aquí vamos a tener el agua toda como líquido, ¿sí? Es decir, en este punto van a desaparecer las burbujas que se formaron en este punto de aquí, porque la presión del agua pasa a ser mayor que la presión de vapor, es decir, que la presión que necesitamos para tener todo vapor. Ese fenómeno, es decir, ese fenómeno de aparición de burbujas en el interior de la válvula que después desaparecen, es lo que se denomina cavitación. ¿Sí? Si la presión de salida de la válvula es mayor que la presión de vapor, el vapor pasa a líquido y se tiene el fenómeno de cavitación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos físicamente? Bueno, físicamente se ve, si esta es la válvula, vamos a ver en el interior de la válvula que existen burbujas, ¿sí? Porque aquí la presión en el interior de la válvula, en la zona de la vena contracta, va a ser menor que la presión de vapor, por lo tanto se van a generar burbujas, pero en la salida de la válvula ya no vamos a tener más burbujas, va a estar todo como líquido, ¿sí? Es importante destacar, ¿sí?, que estos fenómenos se van a dar siempre y cuando la presión en la vena contracta sea menor que la presión de vapor. Si la presión en el interior de la válvula es siempre mayor, o sea, la presión baja, pero no baja tanto como la presión de vapor, es decir, tengo un perfil por aquí, ¿sí?, un perfil siempre por encima de la presión de vapor, no voy a tener pasaje de líquido a vapor, voy a estar siempre como líquido, es decir, siempre el fluido en el interior de la válvula va a estar como líquido y por lo tanto no voy a tener ni cavitación ni flashing, que es el otro fenómeno que vamos a ver a continuación. ¿Cuándo tenemos flashing? Bueno, flashing tenemos cuando el agua o el líquido, el fluido, ¿sí?, mejor dicho, recupera presión, pero esa presión que recupera todavía es menor que la presión de vapor. Entonces, ¿qué sucede? Si bien el fluido recupera presión a la salida de la válvula, ¿sí?, y la presión 2 es menor que la presión 1, la presión 2 sigue siendo menor a la presión de vapor. Entonces, siempre vamos a estar por debajo de, en este ejemplo, ¿sí?, los 380 milímetros de mercurio, es decir, vamos a salir de la válvula en la zona de vapor. Siempre vamos a tener vapor, es decir, vamos a tener vapor en el interior de la válvula y vamos a tener vapor en la cañería que sale de la válvula, ¿sí? Ese fenómeno se denomina flashing o vaporización. ¿Por qué se denomina de esa forma? Porque antes de la válvula tenemos líquido y después de la válvula tenemos todo como vapor. Entonces, como lo vemos en el interior de la válvula, vemos que se generan burbujas en la zona de la vena contracta, pero esas burbujas nunca desaparecen porque la presión, ¿sí?, aún en la salida de la válvula, sigue siendo menor que la presión de vapor. Entonces, como dijimos, ¿sí?, el problema de cavitación se genera cuando se generan burbujas en el interior de la válvula y esas burbujas colapsan porque aumenta la presión de forma tal de que la presión en la salida de la válvula es mayor que la presión de vapor del líquido. Entonces, evidentemente, las burbujas que se generaron, ¿sí?, si la presión pasa a ser mayor que la presión de vapor, el líquido va a empezar a ejercer presión, ¿sí?, sobre esas burbujas, ¿sí?, y va a hacer colapsar violentamente las burbujas que se generaron. Ese colapso instantáneo es lo que se denomina cavitación. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es malo tener cavitación? Porque este colapso de burbujas genera unos microjets, o sea, unos jets de líquido
que colapsan contra las paredes de las válvulas a una velocidad terriblemente grande y a una alta presión. Entonces, estos microjets que hacen colapsar las burbujas, hacen que desaparezcan las burbujas, son los que producen daños por impacto y erosión del material de la válvula, ¿sí? Entonces, la cavitación es algo malo, es un efecto negativo sobre la válvula. ¿Qué efectos genera la cavitación? Por supuesto genera ruido, es como si tuviéramos piedras adentro, ¿sí? El colapso de las burbujas genera un ruido tan grande que pareciera que tenemos un sólido adentro de la válvula en vez de un líquido. Se generan vibraciones, ¿sí? Fíjense que son estos microjets, estos jets de líquidos, es como si tuviéramos una manguera a presión en el interior de la válvula, eso también genera vibraciones. Genera un flujo estrangulado, es decir, baja la capacidad de la válvula, disminuye la capacidad de caudal que puede manejar la válvula. Existen cambios en las propiedades del fluido, ¿sí? Por supuesto, erosión y destrucción de la válvula y pudiendo llegar al extremo de generar una parada de planta, ¿sí? Una acumulación de todos estos efectos va en detrimento de la operación normal de una planta. Les repito, es tanto la cavitación como el flashing se generan siempre y cuando la presión en el interior de las válvulas sea menor que la presión de vapor, ¿sí? Si la presión en el interior de la válvula, vuelvo hacia atrás un cachito, si la presión en el interior de la válvula está siempre por encima de la presión de vapor, es decir, yo tengo un perfil de presión por encima de la presión de vapor, no voy a tener ni cavitación ni flashing. Bueno, la vaporización o flashing, como les decía, es cuando la presión en la salida no supera la presión de vapor del líquido, entonces el líquido que pasa a vapor va a seguir como tal, ¿sí? En la salida de la válvula vamos a tener parte del líquido en forma de vapor. Al igual que la cavitación, el flashing disminuye la capacidad de la válvula, ¿sí? Pero bueno, no es tan dañino como la cavitación, ¿sí? Y si tenemos vaporización en el interior de la válvula, es algo que no depende del diseño en sí mismo de la válvula, sino que depende de las condiciones del proceso y por lo tanto va a ser muy difícil de evitar, ¿sí? La cavitación, como vamos a ver ahora, tenemos ciertas estrategias para evitarla, para disminuir el efecto de la cavitación, pero en el caso del flashing, como la vaporización no depende del diseño de la válvula, si ocurre, ¿sí? Si tenemos flashing, no podremos evitarlo, ya que es una función tanto de la presión del proceso como de la presión de vapor del propio líquido que tengamos circulando por la válvula. Esto que ven aquí son ejemplos de daños provocados por cavitación, ¿sí? Esto es el obturador de una válvula, el tapón, ¿sí? De una válvula. Fíjense cómo está comido prácticamente como si hubiera experimentado una gran corrosión. En realidad es el efecto de la cavitación, ¿sí? Estos son los asientos de las válvulas. Fíjense cómo están picados, comidos, ¿sí? Todo el daño que se genera en el material es realmente muy grande. Y aquí tenemos una comparación en lo que sería el daño a un obturador por cavitación y el daño por vaporización o flashing. Fíjense que el daño por vaporización es mucho menor, ¿sí? Es como si estuviera lustrado el obturador, mientras que el daño por cavitación es como si estuviera picado, como si hubiera experimentado una gran corrosión, ¿sí? Los daños son diferentes. Si bien en ambos casos esto se produce porque hay pasaje de la fase líquida a la fase de vapor, en el caso de la cavitación el daño es mucho más violento, ¿sí? Este también es un daño a un obturador de una válvula por cavitación. Bueno, el proceso de daños por cavitación y vaporización, como dijimos, es una función compleja, ¿sí? Y depende muchas veces de una combinación, tanto de la intensidad y del grado de la cavitación, ¿sí? No siempre tenemos la misma intensidad de cavitación. También depende del material con el que esté construida la válvula, ¿sí? Si la válvula posee un material más resistente, el daño por cavitación va a ser menor. Y también depende del tiempo de exposición, ¿sí? Si hubo poco tiempo donde se experimentó
la cavitación o el flashing, el daño no va a ser tan grave como si hace años que la válvula se encuentra cavitada, ¿sí? ¿Cómo minimizamos los efectos, principalmente de la cavitación? Bueno, se han desarrollado válvulas con ciertos revestimientos o liners que actúan como pieza de sacrificio. Es decir, si esta es la válvula, ¿sí? Esto en rojo es un revestimiento que se coloca que lo que hace es justamente absorbe el daño de la cavitación. Es decir, lo que se daña es el revestimiento y no el material constructivo de la válvula, ¿sí? Entonces actúa como una pieza de sacrificio. Se sacrifica ese revestimiento o esa pieza en vez de las paredes o el obturador o el asiento de la válvula. Por supuesto, se han desarrollado materiales más resistentes. Se puede mejorar el diseño del sistema, por ejemplo, cambiar de lugar la válvula, ¿sí? Colocar la válvula en un sector siempre y cuando sea posible, ¿no? Por supuesto, colocar la válvula en un lugar donde la presión de entrada a la válvula sea lo suficientemente alta como para evitar que se produzca la cavitación, ¿sí? Como les decía, permítanme mostrarles gráficamente lo que quiero explicarles, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestro perfil de presión en la válvula, es este, ¿sí? Que vemos aquí, que le estoy dibujando, es decir, esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Como dijimos, una forma de evitar tener la cavitación es que esa presión se encuentre siempre por encima de la presión de vapor, ¿sí? Si yo siempre tengo la presión en el interior de la válvula por encima de la presión de vapor, nunca voy a tener cavitación, ¿sí? Esta situación, ¿sí?, me va a dar un margen de presión por encima de la presión de vapor. Por lo tanto, aquí no voy a tener cavitación. ¿Cómo puedo lograr esto? Entonces, si yo cambio de lugar la válvula, supónganse que tenemos una cañería, ¿sí?, que tiene una gran longitud, ¿sí? Si yo tengo una válvula colocada aquí, o sea, al final de la cañería, la presión que voy a tener aquí, ¿sí?, la presión 1, va a ser más baja que la presión, por ejemplo, en este lugar de la cañería, ¿sí? Si esta la llamo presión 0, ¿sí? La presión 0 va a ser mayor que la presión en 1 porque aquí voy a tener todavía menos recorrido, ¿sí?, de cañería que todo el recorrido que tengo hasta llegar a la válvula. Entonces, si por ejemplo esta válvula, ¿sí?, la válvula en esta posición, en este lugar, me genera una presión 1 como la verde que les estoy dibujando aquí, ¿sí?, o sea, esta presión 1, cuando el fluido circule por el interior de la válvula va a bajar su presión, ¿sí?, y puede ser que baje la presión por debajo de la presión de vapor. Por lo tanto, en toda esta zona voy a tener cavitación, ¿sí? Ahora, si yo puedo mover la válvula del lugar, ¿sí?, en vez de colocar la válvula en este sector de la planta, la saco de ahí a la válvula y la coloco aquí, por ejemplo, ¿sí?, la coloco en una zona que me permita tener antes de la válvula una presión mayor, ¿sí?, por ejemplo, esta presión 0 que tengo aquí, ¿sí?, es esta, supongo que esta presión que tengo aquí es la presión 0, fíjense que la misma válvula me va a generar una caída de presión que va a estar siempre por encima de la presión de vapor. ¿Por qué? Porque la presión inicial, ¿sí?, la presión en la entrada de la válvula es mayor que la presión que tenía en la válvula en la segunda posición, ¿sí? Al ser mayor la presión 0 respecto de la presión 1, logro tener siempre un perfil de presiones dentro de la válvula que sea mayor que la presión de vapor. ¿Eso cómo lo logré? Moviendo la válvula hacia un sector de la planta donde la presión de entrada es mayor que la presión original. Esto, por supuesto, se les vuelvo a repetir,
no es siempre posible, ¿sí? Si es posible cambiar de lugar la válvula, es una forma de evitar la cavitación. Por supuesto, disminuir las pérdidas, o sea, evitar tener pérdidas innecesarias, ¿sí? Evitar tener codos, curvas, accesorios innecesarios que me hagan bajar la caída de presión innecesariamente, ¿sí? Una forma de evitar la cavitación es, por supuesto, tratar de que la presión en la entrada de la válvula siempre sea la mayor posible, ¿sí? Cuanto más grande es la presión en la entrada de la válvula, más lejos voy a estar de la cavitación. Y después también utilizar ciertos diseños especiales de válvulas, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay algunos diseños, ¿sí?, de jaulas, se llaman. Esto se encuentra rodeando a los obturadores de las válvulas, que son válvulas especiales para hacer o para permitir la implosión de las burbujas lejos de las paredes de la válvula, ¿sí? Estas jaulas anticavitación lo que hacen no es evitar la cavitación, sino que dirigen las burbujas todas hacia el interior de la válvula. Entonces la implosión, en el caso de existir cavitación, es decir, en caso de existir pasaje a vapor y luego implosión de las burbujas, todas esas burbujas implosionan en el interior, ¿sí?, en una zona de fluido prácticamente y lejos de las paredes de las válvulas. Entonces, estas jaulas, ¿sí?, anticavitación, lo que hacen es, en realidad, dirigen todas las burbujas hacia el interior de la válvula de manera tal que implosionen ahí y lejos de las paredes, evitando el daño de picadura en las paredes metálicas de la válvula. También hay otros diseños especiales de válvulas que se denominan multietapas. Estos obturadores lo que hacen es dividir el caudal en un montón de partes, ¿sí? O sea, en vez de tener un solo orificio para que pase todo el caudal, tienen muchos orificios, ¿sí?, como si fuera un enrejado, eso se llama multietapa. Entonces lo que hacen estos múltiples orificios es escalonar la caída de presión en el interior de la válvula. Entonces no tengo una gran caída de presión, ¿sí?, de manera tal que la presión cae por debajo de la presión de vapor, sino que tengo múltiples caídas de presión, pero todas pequeñitas y por encima de la presión de vapor, ¿sí? Estos internos multietapa evitan que la presión esté por debajo de la presión de vapor. Y estos son ejemplos, ¿sí?, reales, fotos reales de un interno multietapa de una válvula globo, un interno multietapa de una válvula esférica, ¿sí? Es decir, dividen el área en varios orificios pequeños de forma tal de escalonar la caída de presión en el interior de la válvula. Ahora les voy a mostrar un video, ¿sí? Este video es de Fisher, una compañía que diseña válvulas, y está muy claro el efecto de la cavitación, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es el flujo como es en el interior de una válvula, ¿sí? Siempre, indefectiblemente, vamos a tener un área muy pequeña de flujo donde va a ser propensa la formación de burbujas. Si esas burbujas siguen como tal, tenemos el flashing, ¿sí? Estos son efectos de daño de flashing. Pero si la presión se recupera en la salida de la válvula, las burbujas que se generaron desaparecen y tenemos cavitación. Estos son daños por cavitación, ¿sí? Es una erosión mucho más severa que el flashing, ¿sí? Es como si estuviera picada la superficie del obturador. Entonces, lo que vamos a ver ahora en detalle es cómo ocurre la cavitación, ¿sí? El fluido pasa por el interior de la válvula, se acelera el fluido en la vena contracta y ahí experimenta una presión muy baja que puede llegar a dar lugar a la formación de burbujas, ¿sí? Si la presión que experimenta el fluido es menor que la presión de vapor, se van a generar burbujas. Ahora, si esas burbujas luego colapsan porque la presión se recupera,
tenemos el fenómeno de cavitación, ¿sí? Y esa desaparición de las burbujas se genera por estos microjets, ¿sí? Estos jets que hacen que colapsen las burbujas, y esos jets tienen velocidades muy altas y presiones muy altas que impactan sobre las paredes metálicas de las válvulas, ¿sí? Como por ejemplo el asiento, la pared, el obturador, y generan esa localización de picaduras que vimos en las fotografías. Se produce ruido, ¿sí? Se producen vibraciones, eso también disminuye la eficiencia de la válvula. Ahora, ¿qué factores son los que afectan la cavitación? Bueno, la intensidad de la cavitación, ¿sí? Cuanto más intensa es la cavitación, cuanto más cavitación se tiene, mayor va a ser el daño, ¿sí? Los materiales que se usen, si el material de la válvula es débil, el daño de la cavitación va a ser mucho mayor. El tiempo, ¿sí? Ya lo dijimos, el tiempo que hace que la válvula está expuesta a la cavitación, ¿sí? Cuanto mayor tiempo esté expuesta a la cavitación, mayor va a ser el daño. El tamaño de la válvula también influye, ¿sí? Se ha verificado que cuanto más grande es la válvula, mayor es el daño de la cavitación. El diseño de la válvula y del obturador, ¿sí? Las válvulas mariposa, por ejemplo, son más propensas a cavitación que otras. Si existen pérdidas, por ejemplo, cuando la válvula está cerrada, si existen pequeñas pérdidas de fluido, ¿sí? Que va de la zona de mayor presión a menor presión, esas pérdidas pueden provocar cavitación severa. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, este video es particular de Fisher, entonces nos va a mostrar las opciones que esta compañía ofrece para minimizar la cavitación, como son, por ejemplo, el uso de liners, ¿sí? Estos materiales más resistentes que impiden el daño por cavitación, el uso de las jaulas multietapa, ¿sí? Que hacen que la caída de presión sea en etapas y por lo tanto la cavitación sea minimizada. Los diseños especiales, ¿sí? De obturadores que hacen que la implosión de las burbujas ocurra en el centro y lejos de las paredes de las válvulas. Eso también disminuye el ruido, eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Entonces, en el caso de producirse cavitación, ¿sí? Lo que hacen estos internos es redirigir todas las burbujas hacia el centro para que colapsen lejos de las paredes. Y los internos multietapas lo que hacen es ir expandiendo las áreas del interior de la válvula de a poco. Entonces lo que se hace es limitar las caídas de presión en cada etapa, todas por encima de la presión de vapor. Y bueno, ese es el video que les quería mostrar sobre las válvulas. Y lo último que nos queda es ver cómo representamos las válvulas en los PNID, ¿sí? Por ejemplo, esto es un lazo de control, ¿sí? Los lazos de control tienen muchas válvulas y lo que vemos aquí son ejemplos de la válvula de control. Generalmente tiene este tipo de símbolo, ¿sí? Esto es una válvula globo, ¿sí? Por el símbolo ahora lo vamos a ver, ¿sí? Es esta válvula que se encuentra aquí. Y lo que vemos aquí arriba es el actuador, ¿sí? Este símbolo es el característico de un actuador neumático, ¿sí? Como lo ven aquí, esto lo vimos en la clase anterior, esto es un actuador neumático. Ahora, cuando la válvula es manual, tenemos este tipo de símbolos o de dibujos y se corresponden con estas dos válvulas que vemos aquí, ¿sí? Claramente estas son válvulas manuales, o sea, tengo un volante para poder accionar esta válvula, ¿sí? Esto es una válvula esclusa, esto es otra válvula esclusa, ¿sí? Tienen estas simbologías, las válvulas esclusas. Aquí tenemos una válvula esférica, que lo representamos de esta manera, de nuevo con un actuador manual, ¿sí? Estas que son como una T son actuadores manuales. Esto es una válvula mariposa, ¿sí? El símbolo de una válvula mariposa, que es el que vemos aquí, también de accionamiento manual. Y aquí tenemos una válvula globo, también de accionamiento manual, ¿sí? La válvula globo puede ser que tenga
representado el accionamiento manual o no. Esto que tienen aquí son resúmenes de cómo representar, ¿sí?, cómo sería el esquema en la vida real de la válvula, cómo es en el PNID y el tipo de válvula que representa. Entonces estas son válvulas de tipo compuerta o gate, el símbolo en el PNID correspondiente, el símbolo de la válvula globo, las válvulas en ángulo, ¿sí?, las que tienen la entrada en una dirección y la salida en otra dirección, las válvulas mariposa, de bola, las válvulas tapón, ¿sí?, las válvulas de disco excéntrico, rotativas, ¿sí?, son algunos ejemplos, existen otras muchas más válvulas, bueno, estos son algunos de los ejemplos de tipos de válvula que pueden encontrar y los símbolos característicos con los que los encontrarán en los PNID. Y los posicionadores y demás accesorios, como dijimos, si tenemos un volante manual, es decir, de accionamiento manual, la válvula la abre o la cierra el operario, este símbolo es el que vamos a encontrar por encima del de la válvula. Si el actuador es de tipo diafragma, vamos a encontrar un símbolo de este tipo. Si lo que tenemos es una válvula de seguridad o de alivio, este es el símbolo característico que encontraremos en el PNID. Si el actuador tiene un posicionador, es decir, algo que nos indica cuál es la apertura que tiene la válvula, va a tener este símbolo que vemos aquí, ¿sí?, este rectángulo. Esto quiere decir que yo voy a la válvula y voy a encontrar un elemento que me va a decir qué porcentaje de apertura va a tener esa válvula, ¿sí? Si solamente tengo el actuador de diafragma pero no tiene posicionador, el símbolo que veo en el PNID es este. Ahora, si tengo actuador más posicionador, veo esto. Si el actuador es de pistón, ¿sí?, un hidráulico, por ejemplo, este es el símbolo. Si el actuador es motorizado, o sea, tiene un motor eléctrico, este es el símbolo. Si el actuador tiene una válvula, es solenoide, tengo este símbolo, y así sucesivamente, ¿sí? Estos son más ejemplos, entonces, de válvulas con posicionadores, ¿sí? La válvula con puerta sola, una válvula operada manual, una válvula neumática, con motor, con operador hidráulico, ¿sí? Válvulas globo, manuales, neumáticos, con motores, ¿sí? Todas estas posiciones, estas simbologías, recuerden que dependen de cada planta en particular. Estos son solo algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta, pero cada planta en particular les va a decir cuáles son los símbolos especiales que usan para cada una de las válvulas que tienen y para cada uno de los equipos. En general se respeta este tipo de simbología, pero cada industria, cada planta va a tener su codificación específica que tendrán que revisar cuando se encuentren trabajando. Y bueno, con esto finalizamos la unidad de válvulas. Espero que se haya entendido y si no, quedamos disponibles para las consultas online.